Esta es la clase 2 del módulo 3 del curso Compendio del Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Estamos en la lámina número 2, el contenido del capítulo 3, Compendio de temas misceláneos. En la clase anterior, en la primera clase, estudiamos la introducción del capítulo 3 y en las secciones 2-4 estudiamos el compendio de la sensación. Vimos que hay 5 tipos de sensaciones: la sensación de agrado, de placer, de indiferencia, sensación de dolor y de desplacer, y también vimos cómo esas 5 sensaciones se convierten en 3, como sensación de placer, indiferencia y desplacer. Y también vimos cómo esas 3 se convierten en 2 sensaciones. Y también en esa sección, en esa parte del compendio del capítulo 3, asignamos las sensaciones a las diferentes conciencias y estudiamos las conciencias que están asociadas con cada una de estas 5 sensaciones. La siguiente parte del compendio estudiamos el compendio de raíces en las secciones 5-7. Vimos que hay 6 raíces, 3 raíces insanas de apego, enojo e ignorancia, y 3 raíces hermosas de no apego, no enojo y no ignorancia. Y dijimos que las raíces hermosas están asociadas tanto con las conciencias sanas como con las conciencias resultantes, como las conciencias funcionales. Y también asignamos o vimos cuáles son las conciencias que están asociadas con estas raíces. Hay conciencias que están asociadas con una raíz, hay conciencias que están asociadas con 2 raíces, hay conciencias que están asociadas con 3 raíces, y también vimos que hay conciencias sin raíces. Y ahora vamos a continuar con la tercera parte del capítulo 3, que es el compendio de funciones, y eso se trata en las secciones 8-11 del compendio, y esta es un tema importante, particularmente importante para el estudio de los procesos cognitivos en el capítulo 4, y también en el capítulo 5, el capítulo de las conciencias fuera del proceso. Ahora, vamos a comenzar leyendo la sección número 8, el análisis de funciones. En el compendio de funciones hay 14 funciones, es decir, reconexión, continuidad vital, advertencia, ver, oír, oler, gustar, tocar, recepción, investigación, determinación, yávana, registro y muerte. Entonces, esas son las 14 funciones de la conciencia que vamos a estudiar una por una a partir de las láminas siguientes. Entonces, son 14 las funciones de la conciencia. Y continuamos leyendo el compendio. La clasificación según el lugar de la función debería comprenderse como de 10 tipos, es decir, reconexión, continuidad vital, advertencia, conciencia de los 5 sentidos, etc. También eso lo vamos a explicar en las siguientes láminas. Al final de esta clase vamos a hablar sobre los lugares. Entonces acá hay 2 temas que vamos a tocar. Entonces el primer tema es las funciones. Son 14 funciones, en Pali se denominan Kicha. Y el otro tema son los lugares, que en Pali se denominan los 10 lugares, que son Khana, que vamos a estudiar al final de esta clase. Entonces aquí nosotros tenemos las 14 funciones de la conciencia, son la traducción al español y el término original en Pali. Leámoslas nuevamente. En la siguiente lámina vamos a estudiar una por una individualmente. Entonces la primera función de la conciencia es la reconexión. En Pali es Patisandhi. Continuidad vital la segunda, Bhavanga. La tercera función es advertencia, Avajana. La cuarta función es ver, Dasana.
la quinta es oír, savana, la sexta es oler, gayana, la séptima es gustar, sayana, la octava es tocar, pusana, la novena es recepción, sampatichana, la novena es recepción, la décima es investigación, santirana, la undécima es determinación, gotavana, la duodécima es yavana, lo dejamos introducir, la número 13 es registro, tadaramana, y la 14, la última función es la muerte, chuti. Entonces son las 14 funciones de la conciencia. Vamos a leer ahora, es necesario que tengan a mano el capítulo 3, la segunda edición del compendio, y en la sección número 8, la guía. Entonces, análisis de funciones. En esta sección, los 89 tipos de conciencia se clasifican de acuerdo con la función. El Abhidhamma postula en total 14 funciones realizadas por los diferentes tipos de conciencia. Estas se realizan ya sea en las distintas fases del proceso cognitivo, 3.13, o en ocasiones cuando la conciencia ocurre fuera del proceso cognitivo, esto es, en conciencias libres del proceso Vittimutta 1.2.14. Entonces, ahí dice de que de la función número 3, advertencia, hasta la número 13, desde la advertencia hasta el registro, son funciones que se realizan dentro del proceso cognitivo que vamos a estudiar en la clase, en el capítulo siguiente. Y las funciones 1, 2 y 14, que son la reconexión, la continuidad vital y la muerte, son funciones que ocurren o que se realizan fuera del proceso cognitivo. Por eso son conciencias denominadas libres del proceso. Ahora, para poder entender el tema de las funciones, se puede suministrar un ejemplo, un símil. Las funciones, entonces, hay conciencias que realizan más de una función. Una misma conciencia, en distintos momentos, puede realizar más de una función. De hecho, hay conciencias que realizan 5 funciones. Hay algunas conciencias que realizan 4 funciones. Hay algunas conciencias que realizan 3 funciones. Otras conciencias, hay una conciencia que realiza 2 funciones y muchas conciencias también que realizan solamente una función. Entonces, una misma conciencia, una conciencia en particular, puede realizar más de una función. Entonces, un ejemplo que se puede suministrar para explicar esto es una persona que trabaja en una oficina y tiene diferentes funciones o distintas tareas. Por ejemplo, sacar copias, contestar email, responder el teléfono. Entonces, eso sería un caso de una persona que realiza varias funciones a distintos momentos. Y hay otras personas en la oficina que solamente hacen una sola cosa. Entonces, en ese caso serían las conciencias que realizan solamente una función. Entonces, vamos a comenzar ahora a estudiar cada una de las 14 funciones de la conciencia, y la primera función de la conciencia es la reconexión, es patisandhi. Esta función se realiza en el momento de la concepción. Se denomina reconexión porque conecta la nueva existencia con la anterior. La conciencia que realiza esta función, patisandhicheta, o conciencia de reconexión, ocurre solo una vez en una existencia en particular, en el momento de renacimiento. Entonces, esta es la primera
función, y en Pali es Patisandhi, es reconexión, y se denomina de esta manera porque conecta la nueva existencia con la existencia anterior. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, se postula que hay una continuidad, pero no una identidad. Entonces, después de que surge y cesa la conciencia de muerte, surge la conciencia de reconexión, que es una conciencia resultante, y esa conciencia resultante, que puede, dependiendo del tipo de reconexión, eso lo vamos a ver en el capítulo 5, dependiendo del tipo de reconexión es el tipo de conciencia resultantes. Puede haber conciencia resultante con raíces, sin raíces, y con dos raíces o con una raíz. Entonces es una conciencia resultante la que ejerce o realiza la función de reconexión, y esa conciencia es la primera conciencia que surge en una nueva existencia. Entonces, por ser la primera conciencia y porque conecta, digamos, esa nueva existencia con una existencia anterior, entonces se denomina reconexión. Entonces esa es la primera función. Entonces la segunda función es la continuidad vital, en Pali se denomina Bhawanga. El término Bhawanga significa factor anga de la existencia Bhava. Esto es condición indispensable de la existencia. Bhawanga es la función de la conciencia por medio de la cual la continuidad del individuo se preserva durante una existencia particular desde la concepción hasta la muerte. Entonces, la conciencia que realiza la función de reconexión es la misma conciencia para una existencia que realiza la función de la continuidad vital. Y también es la misma conciencia que realiza la función de la muerte, que vamos a ver es la última función. Pero en el caso de la reconexión, esa conciencia tiene la función de surgir por primera vez en una nueva existencia y, como quien dice, reconectar esa existencia con la existencia anterior. Pero en este caso, en el caso de la continuidad vital, la función de la conciencia, que es la misma, es preservar la existencia. Entonces, debido a que en este caso preserva la existencia, entonces se denomina Bhawanga o continuidad vital. Después de la conciencia de reconexión, Patisandhi Chitta surge y cesa. Después que la conciencia de reconexión, Patisandhi Chitta, surge y cesa, es seguida por la conciencia de continuidad vital, Bhawanga Chitta, que es una conciencia resultante del mismo tipo que la conciencia de reconexión, pero que realiza una función diferente, es decir, la función de preservar la continuidad de la existencia individual. Ahora, en el capítulo 5, al final del capítulo 5, vamos a estudiar el proceso cognitivo de la muerte y la reconexión, y ahí vemos que después de la conciencia de reconexión surgen 16 momentos de conciencia de continuidad vital. Entonces, después de la conciencia de reconexión surge la conciencia de continuidad vital. Entonces, como dice ahí, es la misma conciencia, que es una conciencia resultante, pero la función es diferente. En este caso, preservar la continuidad de la existencia de ese individuo. Las conciencias de continuidad vital surgen y cesan cada momento durante la existencia, cada vez que no hay un proceso cognitivo activo. Este tipo de conciencia es más evidente durante el dormir sin sueños, pero también ocurre momentáneamente, incontables veces, durante el estado de vigilia, entre las ocasiones de cognición activa. Entonces, cuando uno está durmiendo sin soñar, entonces, durante todo ese periodo es un flujo de conciencia de continuidad vital. La conciencia de continuidad vital está surgiendo y cesando durante todo ese periodo. O sea que es más evidente esa conciencia de continuidad vital
durante el periodo del sueño. Pero también durante el estado de vigilia nosotros tenemos también esta conciencia de continuidad vital. Cuando un objeto hace impacto en alguna puerta sensorial, la conciencia de continuidad vital se detiene y sigue un proceso cognitivo activo de conocer el objeto. Inmediatamente después de que el proceso cognitivo ha tenido lugar, nuevamente surge la continuidad vital y continúa hasta el próximo proceso cognitivo que tiene lugar. Surgiendo y cesando en cada momento de esta fase pasiva de conciencia, la conciencia de continuidad vital fluye como un río sin permanecer estática por 2 momentos consecutivos. Entonces, para que tenga lugar un proceso cognitivo activo, por ejemplo, de la puerta del ojo, o de la puerta del oído, o de la puerta de la mente, se requiere de que el flujo de conciencia de continuidad vital se detenga. Entonces, una vez que el proceso o el flujo de continuidad vital se ha detenido, entonces tenemos un proceso cognitivo activo. Pero después que termina el proceso cognitivo, nuevamente vuelve a surgir la continuidad vital. Entonces, vimos la segunda función y ahora vamos a ver la tercera función, que es advertencia. En Pali es awayana. Cuando un objeto hace impacto en una de las puertas de los sentidos o en la puerta de la mente, ocurre un momentum mental denominado bhavanga chalana, vibración de la continuidad vital. La conciencia de continuidad vital vibra por un momento. O sea, vibra es un término figurativo o metafórico para referirse a este momento que se denomina bhavanga chalana. En realidad la conciencia es inmaterial, pero eso hace mención a cuando el objeto hace impacto con las puertas sensoriales o la puerta de la mente. Entonces, en ese preciso momento que el objeto entra en contacto con una puerta sensorial, ya sea de los 5 sentidos o la puerta de la mente, entonces tenemos ese momento que se denomina vibración de la continuidad vital. Este momento de vibración es seguido por otro momento denominado bhavanga upacheda, interrupción de la continuidad vital. El flujo de bhavanga se detiene. Inmediatamente después de este momento, una conciencia surge dirigiéndose hacia el objeto, ya sea en una de las 5 puertas de los sentidos o en la puerta de la mente. Esta función de dirigirse o advertir hacia el objeto se denomina advertencia. Entonces, para que este momento o esta función tenga lugar, tiene que haber interrupción del flujo de continuidad vital. Entonces, el último momento de continuidad vital se denomina ahí, dice bhavanga upacheda, que es la interrupción de la continuidad vital. Entonces, ese es el último momento de conciencia de continuidad vital. Y después, entonces, surge una conciencia activa que se dirige o advierte el objeto. Entonces, normalmente nosotros dividimos los procesos cognitivos, lo vamos a ver en el capítulo 4, en 2 grandes grupos. Procesos cognitivos de las 5 puertas, que es del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo, y los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Entonces, ya sea que se trate de un proceso cognitivo de los 5 sentidos o un proceso cognitivo de la puerta de la mente, entonces inmediatamente después que se interrumpe la conciencia de continuidad vital, surge
una conciencia, ya sea un proceso de las 5 puertas o de la puerta de la mente, una conciencia, la primera conciencia activa, que tiene la función de advertir el objeto que se ha presentado anteriormente. Entonces esa es la función advertencia awaya. Ahora vamos a ver las 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 son 5 funciones que corresponden a los 5 sentidos. Entonces, en un proceso cognitivo de la puerta de los sentidos, después del momento de advertencia, surge una conciencia que directamente conoce el objeto. Esta conciencia y la función específica que realiza está determinada por la naturaleza del objeto. Si el objeto es una forma visible, la conciencia del ojo surge viéndola. Si es un sonido, la conciencia del oído surge oyéndolo, etc. Entonces, aquí la función depende del tipo de objeto. Entonces, si es una propiedad material que es una forma visible, entonces después de la conciencia de advertencia, que vimos que es la función número 3, surge la conciencia del ojo, realizando la función de ver el objeto. Si es un objeto audible, entonces después de la función de advertencia surge la conciencia del oído, oyendo el objeto. Entonces, estas funciones, como bien dice ahí, ver, oír, oler, gustar y tocar, solamente ocurren en los procesos cognitivos de la puerta de los 5 sentidos. Ahora, en este contexto, las funciones de ver, oír, oler, gustar, tocar, no se refieren a los actos cognitivos que explícitamente identifican los objetos visibles, auditivos, etc. como tales. Ellas representan más bien las rudimentarias y momentáneas ocasiones de conciencia por medio de las cuales el objeto se experimenta en su inmediatez y simplicidad antes de todas las operaciones cognitivas identificadoras. O sea, de que ustedes estudiaron en el capítulo 2 las conciencias del ojo, del oído, etc. Y no sé si ustedes se recuerdan cuando vimos los factores mentales asociados con estas conciencias, que son las conciencias más rudimentarias, porque solamente estas conciencias tienen los 7 factores mentales universales. Entonces, estas son conciencias resultantes que experimentan el objeto a través del órgano sensorial respectivo. Para operaciones cognitivas más complejas se requieren procesos cognitivos de la puerta de la mente, que eso vamos a estudiar a partir del capítulo siguiente. Entonces, tenemos 5 funciones aquí que corresponden a cada una de las conciencias de los sentidos. Y ahora tenemos la número 9, que es recepción, la número 10, que es investigación, y la número 11, que es determinación. O sea, de que después de la conciencia de ver, por ejemplo, del ojo que ve, que realiza la función de ver, tenemos otro momento de conciencia en el proceso cognitivo que recibe el objeto. Entonces, esa conciencia que recibe el objeto ejerce la función número 9, que es recepción. Y después de que se recibe el objeto, hay otro momento en el proceso cognitivo, hay otra conciencia que investiga el objeto. Entonces, esa función número 10 es la función de investigación. Y después de la función de investigación,
hay otro momento en el proceso cognitivo que determina la naturaleza del objeto. Ahora, estas tres funciones de recepción, investigación y determinación solamente son realizadas en procesos cognitivos de las 5 puertas sensoriales. En los procesos cognitivos de la puerta de la mente no existen estas funciones. Entonces, por eso dice ahí, en el caso de un proceso cognitivo a través de una de las 5 puertas, después de la conciencia que realiza la función de ver, surge una sucesión de conciencias que realizan las funciones de recepción, sampatichana, investigación, santirana, y determinación, votapana. Votapana tiene 2 acepciones, la forma de escribir. Entonces esa acepción o esa forma de escribir, votapana, es de acuerdo con la edición de la Pali Text Society y de acuerdo con la edición del Sexto Concilio, tenemos una escritura diferente, pero en realidad el significado es el mismo. Entonces, estamos hablando de un proceso cognitivo de las 5 puertas y después de la función de, por ejemplo, de ver, tenemos la función de recepción, después de la función de recepción, la función de investigación y después la función de determinación del objeto. Entonces, hay distintas conciencias aquí que realizan estas funciones. Ahora, en el caso de un proceso cognitivo que ocurre en la puerta de la mente, independientemente de los sentidos físicos, estas 3 funciones no ocurren. En cambio, la advertencia en la puerta de la mente sigue inmediatamente después de la interrupción de la continuidad vital sin ninguna función intermedia. Entonces, en un proceso cognitivo de la puerta de la mente tenemos la interrupción de la continuidad vital y después tenemos una conciencia que realiza la función de advertencia. En este caso es advertencia en la puerta de la mente. Pero después, como no se trata de un órgano sensorial físico, después de la advertencia en la puerta de la mente no tenemos una conciencia como por ejemplo la conciencia del ojo, etc. Sino que tenemos la siguiente función, que es la número 12, que es lo que se llama yavana. Este es un término técnico usado en el Abhidhamma que es mejor dejarlo sin traducir. El sentido literal de la palabra es correr rápido. Algunas veces nosotros traducimos a yavana como impulsión, algo que tiene momento, que tiene impulso, porque normalmente estas funciones son ejercidas por una misma conciencia sucesivamente, normalmente por 7 momentos. Entonces, pero es mejor dejarlo sin traducir. El sentido literal de la palabra es correr rápido. Como función de la conciencia se refiere a la etapa del proceso cognitivo que sigue inmediatamente a la etapa de determinación y consiste en una serie de conciencias, normalmente 7, todas idénticas, que corren rápido sobre el objeto en el acto de cognición del mismo. Esta fase de yavana es la más importante desde el punto de vista ético porque es aquí donde se originan las conciencias sanas e insanas. Entonces, dentro del proceso cognitivo, nosotros tenemos 2 tipos de proceso cognitivo. Proceso cognitivo de las 5 puertas y proceso cognitivo de la puerta de la mente que vamos a estudiar en el capítulo 4. Ahora, en el caso de un proceso cognitivo de las 5 puertas, nosotros tenemos la advertencia, tenemos la conciencia, por ejemplo, del ojo que hace la función de ver, la conciencia, una conciencia que hace la función de recepción, otra conciencia que hace la función de investigación, otra conciencia que hace la función de determinación, y después hay 7 momentos, generalmente, normalmente, como dice ahí,
de conciencias sanas o insanas, o pueden ser funcionales también, en el caso de un arahant, que son las conciencias donde son relevantes desde la perspectiva ética. Entonces, todas las conciencias, estamos hablando de un proceso de las puertas de los 5 sentidos, antes de este momento de Yavana, son conciencias ya sea resultantes o funcionales. Pero estas conciencias que realizan la función de Yavana son conciencias sanas, insanas, o en el caso de un arahant, son conciencias funcionales. Entonces esas son las conciencias donde uno genera, digamos, la potencialidad kámica, si uno tiene conciencias sanas o insanas. En el caso de un proceso cognitivo de la puerta de la mente, después de la advertencia en la puerta de la mente, normalmente ocurren estos 7 momentos de yavanas. Y entonces esta es la función número 12, la función yavana. Y la función número 13 es la función de registro, en pali es tadaramana. El término tadaramana literalmente significa poseyendo ese objeto y denota la función de tomar como objeto el mismo que ha sido prendido por las yavanas. Ahora, en realidad el término registro puede ser un poco incorrecto, porque literalmente, o sea, la función esta es, como ahí explica, es tomar el mismo objeto que las conciencias anteriores, que son las conciencias que ejercen la función de yavana. Entonces hay 2 momentos de conciencia después de las yavanas, dependiendo del tipo de proceso cognitivo, porque a veces el registro puede o no surgir, que realiza la función esta de tomar el mismo objeto que nosotros lo traducimos como registro. Esta función se realiza por 2 momentos mentales inmediatamente después de la fase de yavana en el proceso cognitivo de la esfera de los sentidos, cuando el objeto es muy prominente a los sentidos o muy claro a la mente. O sea, de que en el capítulo 4 hay una sección que explica el procedimiento del registro. Entonces, esto son leyes de funcionamiento de la conciencia. Entonces, el registro solamente ocurre cuando el objeto es un objeto fuerte o un objeto muy claro en la puerta de la mente. Y también en procesos cognitivos de la esfera de los sentidos. Entonces eso lo vamos a estudiar a partir del capítulo 4. Ahora, cuando el objeto carece de importancia o claridad, y también en otros tipos de procesos cognitivos, aparte de los procesos de la esfera de los sentidos, esta función no tiene lugar. O sea, de que dependiendo las circunstancias, como podemos ver ahí, la función del registro puede ocurrir o no ocurrir. Entonces, en el caso de cuando no ocurra la función del registro, hay regreso a la continuidad vital. Pero de cualquier manera, después del registro o de la fase de yavana, cuando no ocurre el registro, el flujo de conciencia nuevamente vuelve al estado de continuidad vital. Entonces ya hay nuevamente conciencias pasivas. Entonces ustedes pueden ver cómo la continuidad vital tiene esa función de preservar la existencia de ese individuo. Y ahora tenemos la última función, que es la función de la muerte. En pali se denomina chuti. La conciencia de la muerte es la última conciencia que ocurre en una particular existencia. Es la conciencia que marca la salida de una existencia particular. Esta conciencia es del mismo tipo que las de reconexión y continuidad vital, y al igual que ellas, pertenece a la parte de la existencia libre del proceso, el flujo pasivo de conciencia
fuera del proceso cognitivo. Difiere de ellas porque realiza una función diferente, es decir, la función de morir. Entonces, para una existencia en particular, es una misma conciencia la que ejerce o realiza la función de reconexión, continuidad vital y muerte. En el caso de la muerte, es la última conciencia para una existencia en particular. Entonces, porque es la última conciencia para una existencia en particular, entonces se llama chuti, que es la muerte. Entonces esta conciencia surge, realiza la función de morir y cesa. Entonces, después de que esa conciencia ha cesado, entonces ya no hay más conciencia en esa existencia en particular. Entonces esa es la función número 14, la última función de la conciencia. Y ahora, después de haber estudiado las funciones, podemos estudiar lo que en Pali se denomina Tana, que es el lugar, según el lugar, como de 10 tipos. Entonces, esto está en el pasaje del compendio que nosotros traducimos al comienzo. O sea que es la sección número 8. El término lugar, Tana, significa un momento u ocasión entre otras dos conciencias en el cual una determinada conciencia puede surgir. Si bien hay 14 funciones de la conciencia, las 5 funciones sensoriales de ver, oír, oler, gustar y tocar, todas ocupan el mismo lugar en el proceso cognitivo, entre los dos lugares de advertencia y recepción. Así, las 14 funciones pueden condensarse en 10 lugares de conciencia. Entonces, como la función de ver siempre surge entre el momento de advertencia y la recepción, ¿no? Y en ese lugar, si no surge la conciencia del ojo realizando la función de ver, en ese lugar tiene que surgir la conciencia del oído realizando la función de oír. Y si no surge la conciencia del oído realizando la función de oír, en ese momento, entre la advertencia y la recepción, surge la conciencia de función de oler, etc. Entonces, por eso se dice de que hay solamente 10 lugares de la conciencia, porque estas funciones, estas 5 funciones de los 5 sentidos, ocurren siempre entre la advertencia y la recepción en los procesos de 5 sentidos. Entonces, esto es, si nosotros entendemos las funciones, no es difícil entender lo que en Pali se denomina Tana, lugar. Y entonces aquí nosotros tenemos las 10, hay un error. Bueno, se compendio de funciones, 10 lugares, Tana. Está bien. Entonces, los 10 lugares son reconexión, Patisandi, la continuidad vital, Bhavanga, la advertencia, Awayana, y en el número 4 tenemos las 5 conciencias que son Pancha Viñana, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo. Y después tenemos recepción, Sampatichana, investigación, Santirana, determinación, Gotavana, Yavana, registro, Tadaramana y muerte, Chuti. Entonces esos son los 10 lugares de la conciencia. Y ahora nosotros tenemos este cuadro que fue preparado por el venerable Silananda, que en realidad es muy útil, porque si nosotros aprendemos este cuadro, nosotros tenemos explicado prácticamente todas las funciones y las conciencias que realizan las diferentes funciones. Entonces, vamos a aprender a utilizar ese cuadro, yo lo voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos, en la primera columna, tenemos las diferentes funciones. Entonces, 1, 3 son las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte.
el número 4 es la advertencia, etc. Entonces, en la primera y la segunda columna tenemos los números y las funciones. Y arriba tenemos las conciencias en diferentes grupos. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos las tres funciones, reconexión, continuidad vital y muerte, entonces nosotros leemos horizontalmente y donde está sombreado vamos a ver las conciencias que realizan esas funciones. Entonces, investigación con indiferencia. Entonces, ¿cuántas conciencias hay de investigación con indiferencia? Si ustedes bajan abajo, tienen 2. Entonces, ahí tenemos 2 conciencias de investigación con indiferencia que realizan las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte. Y si seguimos leyendo horizontalmente, tenemos hermosas resultantes de la esfera de los sentidos. Entonces, las hermosas resultantes de la esfera de los sentidos, ¿cuántas son? Son 8 conciencias que realizan también esas funciones. Y si seguimos leyendo horizontalmente, tenemos las sublimes resultantes. Las sublimes resultantes son 5 resultantes de la esfera de la materia sutil y 4 resultantes de la esfera inmaterial. Entonces ahí nosotros tenemos 9 conciencias. Entonces, ¿cuántas conciencias realizan las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte? Son 19 conciencias. Entonces, tomemos la siguiente, la advertencia. Entonces, hay 2 funciones de advertencia en realidad. Advertencia en la puerta de los 5 sentidos, en un proceso cognitivo del ojo, del oído, etc. O advertencia en la puerta de la mente, en un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Entonces, por eso nosotros tenemos 2 conciencias que realizan la función de advertencia. La advertencia en la puerta de los 5 sentidos y la advertencia en la puerta de la mente. Entonces, ustedes deberían tener a mano también aquí el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia para poder identificar estas conciencias que estamos mencionando aquí en ese diagrama. Entonces, de esa manera nosotros identificamos la advertencia en la puerta de los 5 sentidos, es una de las conciencias funcionales sin raíz, la primera, y la conciencia de advertencia en la puerta de la mente es la segunda conciencia funcional sin raíz. La función de ver, ¿cuál es conciencia? La conciencia del ojo, 2. Las funciones de oír, la conciencia del oído, 2. Las funciones de oler, las conciencias de la nariz, 2. Las funciones de gustar, la conciencia de la lengua, 2. Las funciones de tocar, la conciencia del cuerpo, 2. O sea, de que esas funciones son las respectivas conciencias de los 5 sentidos. Y la función de recepción, ¿cuántas conciencias tenemos? ¿Cuántas conciencias de recepción hay? 2. Una conciencia de recepción resultante insana, sin raíz, y una resultante sana. Las funciones de investigación, entonces la función de investigación, ¿cuántas conciencias realiza la función de investigación? Entonces leamos horizontalmente, tenemos 2 conciencias de investigación con indiferencia y una conciencia de investigación con placer, 3 conciencias. La función número 12, determinación. ¿Cuántas conciencias realizan la función de determinación? En este caso es una conciencia, que es la conciencia de la advertencia de la mente. Advertencia de la puerta de la mente. La conciencia de advertencia en la puerta de la mente puede realizar 2 funciones. La función de determinación en un proceso cognitivo de la puerta de los 5 sentidos y la función de advertencia en un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Y después tenemos la función de Jhana, o sea, la mayoría de las conciencias realizan esta función de Jhana. Por ejemplo, las 12 conciencias insanas realizan la función de Jhana. La conciencia del sonreír también, las conciencias hermosas, sanas de la esfera de los sentidos, las 8 conciencias, las conciencias funcionales hermosas de la esfera de los sentidos, 8, todas las conciencias sublimes sanas,
o sea que son las conciencias sanas de la materia sutil y las conciencias sanas inmateriales, y las conciencias sublimes funcionales, también 9, y las 8 ultramundanas. Entonces hay 55 conciencias que realizan la función de Yavana. Y la función de registro, entonces ahí tenemos cuáles son las conciencias que realizan la función de registro. Investigación con indiferencia 2, investigación con placer 1 y las hermosas resultantes del frelo sentido 8. Entonces son 11 conciencias. Entonces de esa manera nosotros podemos identificar cuáles son las conciencias que realizan las diferentes funciones, si nosotros leemos horizontalmente. Ahora, si nosotros leemos hacia abajo, entonces vamos a ver cuáles son las conciencias que tienen, cuántas funciones tienen las conciencias. Entonces las insanas, por ejemplo, las 12 conciencias insanas realizan una función. La conciencia del ojo, también una. Entonces de esa manera ustedes pueden leer, por ejemplo, hay la conciencia de investigación con indiferencia. Esa conciencia, hay 2 conciencias que realizan 5 diferentes funciones. Si seguimos moviéndonos en número de funciones, vamos a ver que hay un 4. Entonces, ¿cuáles son las conciencias que tienen 4 funciones? Son las hermosas resultantes de la esfera de los sentidos. ¿Cuáles son las funciones? Reconexión, continuidad vital y muerte, ¿no? Y también la función de registro. Entonces este cuadro es realmente muy útil si nosotros lo sabemos utilizar, y esto lo vamos uno tiene que regresar nuevamente a este tema de funciones una y otra vez, sobre todo cuando uno estudia los otros capítulos, como a partir del capítulo 4. Entonces es importante que uno se familiarice, digamos, con este cuadro con relación a las funciones y las conciencias que realizan las diferentes funciones. Y aquí estamos ya prácticamente al final, y es la sección número 11 del compendio, donde es un resumen de lo que hemos visto en esta parte del capítulo 3. Entonces dice, los tipos de conciencia son 14, de acuerdo con las funciones de reconexión, etc., y 10 de acuerdo al lugar de las funciones. Se señala que aquellas que realizan una función son 68, 2 funciones 2, 3 funciones 9, 4 funciones 8 y 5 funciones 2 respectivamente. Entonces eso que está ahí en el resumen, en el cuadro, volvemos a la lámina número 24, ustedes tienen, ahí tenemos conciencias con una función, son 68. Entonces ustedes pueden identificar cuáles son las conciencias con una función solamente. Son 55 conciencias yávanas, son las 55 conciencias yávanas, entonces esas conciencias tienen una función. Las conciencias insanas también, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la función de determinación, tenemos una conciencia, 2 conciencias del ojo que realizan la función de ver. Entonces de esa manera nosotros determinamos que hay 68 conciencias con una función. Hay 2 conciencias que realizan 2 funciones, hay 9 conciencias que realizan 3 funciones, hay 8 conciencias que realizan 4 funciones y 2 conciencias que realizan 5 funciones. Entonces, ahí en la parte de abajo del cuadro 3.3, ustedes pueden ver lo que se explica en la sección número 11 del compendio. Entonces, con esto nosotros vamos a finalizar la clase número 2 del módulo 3 del curso del compendio de la Abhidhamma, y en la siguiente clase, en la clase número 3, vamos a comenzar con el estudio de la cuarta sección, la cuarta parte del capítulo, que es el compendio de Puerta.
Entonces con esto finalizamos la clase número 2.